temática. La idea de la sesión es poder contarles todo lo que tiene que ver con el calendario académico, que como ya les había publicado, les informé, según las nuevas indicaciones de coordinación académica, vamos hasta este viernes 16 de diciembre. Tenemos un receso hasta el próximo año, 22, pero seguramente las actividades comenzarán el 23 de enero. Por eso yo les coloqué ahí en el cronograma las actividades a partir del 23 de enero. Sin embargo, a partir del 12 de enero, pues cualquier inquietud, cualquier información, yo les estaré publicando ya los anuncios. Entonces es importante estar pendiente, mejor dicho, a partir del 10 de enero. Entonces, dadas así las circunstancias, lo que hacemos es que vamos a detener el calendario académico, detener el cronograma con actividades, no dejarlo abierto, como les había comentado en un primer momento, que les había dicho que se quedaba abierto. No, las actividades se detienen y continuamos el próximo año, ¿sí? Entonces, eso era como algo que les quería compartir en esta sesión. Les voy a compartir la pantalla. Y teniendo en cuenta estas fechas, entonces nuestro cronograma quedó establecido solamente con 4 actividades a entregar, que son la infografía sobre metodologías de desarrollo de software, la identificación de procesos organizacionales, el mapa de proceso de software a construir y el mapa mental sobre ingeniería de requisitos, ¿cierto? Estas son las 4 evidencias que hay que entregar. La fecha es hasta hoy, 14 de diciembre, pero si me las entregan mañana, también se las recibo y voy a estar calificando todo lo que me entreguen hasta la fecha de mañana, del 15 de diciembre. Sin embargo, si hay personas que no alcanzan a entregar todas estas evidencias que son cortas, estas evidencias cada una es de máximo 2 hojas, son muy cortas, no se preocupen, el calendario va a estar abierto. Lo pueden hacer hasta antes del 10 de enero. Lo único es que no va a haber una persona que les haga una retroalimentación ni una calificación, pero la actividad, tan pronto regresemos el próximo año, yo se las reviso, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí somos claros en cuanto al calendario académico. Señora. Sí, señora. Y respecto a las demás evidencias, ¿se siguen subiendo o paramos ahí? Si las quieren seguir subiendo, lo pueden hacer. O sea, los que quieran y bienvenido sea que comiencen a revisar las demás evidencias, ¿sí? Lo pueden hacer, la plataforma queda abierta, pueden aprovechar el tiempo para al menos leer el material e ir adelantando todo lo del proyecto formativo. Si no, no se preocupen que estas evidencias quedan abiertas a partir del 23 de enero, ¿sí? Pero como los tiempos son cortos, pues sería ideal que al menos puedan revisar 1 o 2 del próximo año, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, eh, ya saben, el ingreso a la plataforma, lo hacemos, espérenme un segundito, lo hacemos a través de contenido del curso, esta de acá, lo hacemos a través del contenido del curso. Voy a volverles a repetir por si de pronto hay alguna duda. Todavía está la inducción porque tengo personas que me deben 1 o 2. Voy a ver si hago un cuadrito por ahí entre hoy y mañana y les comparto para que sepan cuáles evidencias les faltan hasta la fecha y se pongan al día. Entonces tenemos la fase de análisis, actividad de proyecto. Ya saben que estamos con la guía número 1, ¿cierto? Esta es la guía con la que estamos, la guía número 1, que yo la tengo ya abierta por acá. Y este es el material que hay que revisar, el que dice material de formación. Entonces, acá tenemos caracterización de procesos e ingeniería de requisitos. Esta cuarta actividad, la que vamos a explicar el día de hoy, es este mapa mental sobre ingeniería de requisitos.
Recordemos que es un mapa mental primero que todo. Entonces, un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, conceptos, ¿sí? Es un resumen de conceptos que lo hacemos a través de un mapa mental. El mapa mental se lee en la dirección de las manecillas del reloj, es decir, yo empiezo a leerlo en esta dirección. Hay muchas herramientas en línea para realizar mapas mentales. ¿Y de qué conceptos vamos a realizar este mapa mental? Lo vamos a hacer sobre ingeniería de requisitos. Este es el tema para ese mapa mental. Entonces, vamos a ver el tema de ingeniería de requisitos y vamos a ver por qué es importante la ingeniería de requisitos para nuestra carrera profesional. Entonces, primero que todo, ¿qué es la ingeniería de requisitos? Entonces, la ingeniería de requisitos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas, en donde se describen las funciones que realizará nuestro sistema, nuestra aplicación. Eso es ingeniería de requisitos. Entonces es el proceso de estudiar las necesidades del usuario. Vamos a comenzar a hacer una evaluación de, nosotros ya tenemos estamos trabajando, ¿no? Porque hay personas que todavía no lo han podido estructurar, pero están trabajando en una idea de negocio para el desarrollo de un software. Partamos de que esa idea de negocio, de desarrollo de software, surge de una necesidad de un negocio, ¿cierto? De un negocio, de una empresa grande, pequeña, no importa el tamaño, pero surge de una necesidad. Quien a nosotros nos indica cuál es la necesidad es ese cliente. De ahí nosotros comenzamos a definir cuáles son los requisitos para ese sistema que nosotros vamos a crear. Y cuando hablamos de requisitos, son requisitos de sistema, de hardware o software, ¿cierto? Entonces, la ingeniería de requisitos puede considerarse como un proceso de descubrimiento y comunicación de las necesidades de un cliente o un usuario para la creación de nuestro software. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos partir y ahí comenzamos a crear nuestro mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Lo primero que debemos tener en cuenta es el concepto. ¿Qué es ingeniería de requisitos? La jerarquía. Si hay clases, las clases, las ideas, debemos aclarar todo. En este mapa mental debemos aclarar todo sobre el tema que estamos tratando. Entonces, cuando hablamos ingeniería de requisitos, vamos a hablar también sobre el ciclo de vida de un software. Entonces, el ciclo de vida de un software conocido como SDLC o System Development Life Cycle es el proceso que se sigue para construir y hacer evolucionar un determinado software, ¿sí? Entonces, ese ciclo de vida nos permite definir una serie de fases en las cuales en cada una de la fase donde nos encontremos en la creación del software, vamos a proceder a hacer una validación y un desarrollo, garantizando que cumpla todos los requisitos y especificaciones de nuestro cliente, ¿sí? Que es al que nosotros queremos satisfacer, la necesidad que queremos satisfacer. Si ustedes están trabajando con una idea simulada, porque hay muchas personas que están trabajando con una idea simulada, no importa que sea una simulación, pero a esa simulación de idea vamos a estructurarle todo el organigrama de la empresa. Entonces, si ustedes van a trabajar con una simulación de software, les pido que por favor investiguen
sobre esa idea que tienen, vamos a ver un ejemplo. Denme ustedes un ejemplo de algún software o de alguna idea que estén trabajando. ¿Sobre qué ideas de negocio han empezado a trabajar los que están acá? Uno de ustedes, cualquiera. Por ejemplo, Arlex Bermúdez. ¿Qué idea ha pensado para desarrollar en el software? Instructora, realmente yo estoy trabajando como en un inventario dentro de una finca. Perfecto. Vamos a trabajar sobre esa idea, sobre un inventario de una finca. Entonces, Arlex va a trabajar sobre el inventario de una finca de producción. ¿Sí? Vamos a hablar que es una finca que produce demasiado productos, por así decirlo. Llámese cualquier elemento que produzca. Igual ese desarrollo de software sirve para aplicarlo a cualquier idea de lo mismo. ¿Sí? Entonces, listo. Él va a trabajar sobre un inventario. Entonces, teniendo ya clara cuál es esa idea, él tiene un cliente. Puede ser un familiar o el dueño de la finca o puede ser él mismo, ¿cierto? Entonces, si es, si es un familiar o si es él mismo, él tiene que sentarse y si la empresa no existe, si esa empresa no tiene un organigrama, no tiene unos roles, no tiene una misión, no tiene una visión, él la debe crear. Entonces, le va a poner un nombre a ese negocio, a ese inventario, a esa creación, le va a colocar un nombre, va a colocar una misión y una visión de la empresa productora. Vamos a decir, ¿qué produce la empresa, Alex? O la finca, mejor dicho, ¿qué produce la finca? En ese momento está con plátano, café. Plátano y café. Vamos a hablar de dos productos. Entonces, él va a colocarle una misión, una visión, un organigrama de ese productor de plátano y café. ¿Sí? Y va a comenzar a levantar unos requisitos del cliente. Así sea él mismo, pero él debe crear esa empresa. Y ese primer paso era lo que se debía hacer en la evidencia anterior, donde ustedes debían identificar donde debían identificar los procesos organizacionales. Cuando hablábamos de identificar los procesos organizacionales, era hablar sobre la misión, la visión, el organigrama de la empresa, cuáles son los roles que intervienen, cuáles son los productos o servicios que generan esa empresa, ¿sí? Comenzar a identificar esa empresa. Si es simulada, pues les toca que investiguen una empresa similar y creen una empresa para el desarrollo. Cuando ya tengan clara cuáles son los procesos organizacionales de la empresa, en este caso sería producción de plátano y café en el municipio tal del departamento tal, ¿cierto? ¿Cuáles son los roles que intervienen en ese inventario? Entonces, seguramente va a haber una parte que va a intervenir, que van a ser los recolectores, le van a pasar la información a alguien de inventario y el de inventario es el que se va a encargar de ingresar los datos a ese inventario, ¿cierto? Pero no solo va a ser el ingreso, también va a ser la salida cuando comiencen a sacar la producción de la finca, ¿cierto? Con fecha, con hora y con responsable. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables de ingresar información? ¿Quiénes son los responsables de la producción? ¿Quiénes son los responsables de la comercialización? ¿Y quiénes son los responsables de la salida de ese inventario? ¿Listo? Esos son los roles que intervienen. Teniendo claros esos conceptos, la tercera evidencia era un mapa de procesos a nivel general del software. Y hoy es un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Entonces, sobre ingeniería de requisitos, para que sigamos hablando aquí del tema, tenemos que un software tiene un ciclo de vida y tiene unas fases, ¿sí? Entonces,
una fase es un conjunto de actividades que se relacionan con un objetivo en el desarrollo del proyecto. Entonces yo tengo que definir en la creación o en el desarrollo de mi aplicación, y voy a continuar con el ejemplo de Arlex en inventario de producción, yo tengo que definir unas fases. Ahorita estamos en una fase de análisis, de levantamiento de requerimientos, ¿cierto? Cada una de las fases tiene unos entregables. En este momento los entregables son 4. Estos 4 son unos entregables de una fase. En este caso hablamos de un proyecto formativo. Nosotros estamos hablando de estas fases, de estos entregables de un proyecto formativo. ¿Cuál es nuestro proyecto formativo? Análisis y desarrollo de software. Ese es nuestro proyecto formativo. Y vamos a aplicar una idea de negocio durante nuestro proyecto formativo para poner en práctica en un campo real lo que se hace en un desarrollo, ¿sí? Entonces, en cada fase van a haber unos entregables y una fase es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo del proyecto. Entonces, hay que establecer unos objetivos claros, unos entregables claros. Las fases con las que comenzamos son planificación, que es en la fase en la que estamos, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. En esta fase en la que estamos, el objetivo es el estudio de la viabilidad y planificación detallada de ese software que van a desarrollar, ¿sí? Ese va a ser el objetivo. Entonces, bueno, aquí hay unos paradigmas de modelos de ciclo de vida de software. Un paradigma es como una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de ese software. Eso es un paradigma. Y hay diferentes paradigmas que describen los ciclos de vida. Entonces, por ejemplo, tenemos un paradigma tradicional. Todo esto forma parte de requisitos de software, del tema que ustedes van a hacer un mapa mental. Entonces, los paradigmas tradicionales se identifican fundamentalmente por ser lineales, es decir, tratamos de completar cada proceso de principio a fin, cada fase, cada ciclo. Si ahorita estoy en la planificación, hasta que no terminemos la planificación, no vamos a comenzar con análisis. Hasta que no comencemos con análisis, no comenzamos con diseño. Es lineal. No comienza una fase sin terminar completamente la anterior. Tiene unas desventajas, pues es el tiempo, porque digamos que si usted se demora mucho en el análisis, pues no va a comenzar con el diseño, ¿cierto? Entonces hay una pérdida de tiempo. Otro es que si usted encuentra errores en una de las fases, pues devolverse nuevamente, básicamente reestructurar todo lo que ya había hecho. Hay otra clase de paradigma que es el paradigma orientado a objetos. Esta palabra la vamos a escuchar muchísimo en programación, orientado a objetos. Este paradigma de desarrollo orientado a objetos básicamente se hace una creación de clases, se hace un análisis de requisito y un diseño. Y con este paradigma se pretende que el código fuente sea reutilizable para otros proyectos. ¿Sí? Porque hacemos unas clases de cada una de las fases, un análisis de requisitos y un diseño. Y yo me puedo devolver a cualquiera de las fases anteriores y reestructurar la idea para aplicarla en otras ideas. Entonces, esto es muy trabajado en la parte de desarrollo de software. Paradigma de desarrollo ágil. Este paradigma, su objetivo es como reducir el tiempo, simplificar los procesos y agilizar las fases y hacer una interacción en corto tiempo. Básicamente, a veces se utiliza cuando yo lo que estoy haciendo es un prototipo, ¿sí? Entonces, cuando hago un prototipo, yo todo lo hago de manera más ágil. Y para cada uno de los paradigmas hay unos modelos con los que se trabaja. Los modelos más utilizados son un modelo en cascada, espiral, todo esto debe ir en el mapa mental.
Resumido, pero debe ir modelo interactivo o por prototipo, un modelo Scrum, modelo Canva y modelo XP. Este modelo en cascada, uno de los principales modelos que se trabajó en la parte de desarrollo, básicamente me define o me indica que yo no puedo pasar a la siguiente fase sin haber terminado la anterior, ¿sí? Entonces tengo una fase de requerimientos y yo debo dejarla completa, los requerimientos completos, y luego sí pasar al diseño. Luego del diseño pasar a la codificación, luego pruebas y luego operación. ¿Sí? Entonces se trabaja por fases. Cada fase tiene unas salidas y unos productos que son utilizados como entrada en la siguiente fase. Entonces es como el más común, el que se utiliza, de hecho, pues es el que estamos utilizando en nuestro proyecto formativo. Nosotros acá tenemos unas fases y no pasamos a la siguiente fase si no tenemos todos los entregables listos de la fase anterior. Ahorita estamos en los requerimientos, ¿cierto? Pero acá no vamos a pasar a diseño, sino vamos a pasar luego a análisis en nuestro proyecto formativo. Tenemos un modelo en espiral. Entonces, este se basa en una serie de ciclos repetitivos para ir ganando madurez en el producto final. Entonces, esta espiral se repite las veces que sea necesaria hasta que el cliente tenga satisfacción de las necesidades. Entonces, yo hice un levantamiento de requerimientos, hice un desarrollo, se lo presento a mi cliente y si hay mejoras, pues vuelvo y repito todo el proceso hasta que el cliente quede satisfecho con ese desarrollo que estoy realizando. Un modelo interactivo o por prototipo. Acá se hace un desarrollo y un diseño rápido, pero no completo, para presentar un prototipo de lo que podría ser un desarrollo final, ¿sí? Ese es el modelo por prototipos. Tengo un modelo Scrum, que es un modelo de desarrollo incremental. Conforme van pasando las fases, mayor será el tamaño del proyecto que se va desarrollando. Entonces, como que cada fase va alimentado de unos entregables y se va como alimentando y ese proyecto se va haciendo más grande y van interactuando entre sí las diferentes fases. No importa que no esté terminada una fase de la otra. Un modelo Canva también es un proceso evolutivo incremental de un sistema. Aquí les dejo para que ustedes a profundidad lean la teoría o investiguen si les hace falta, de pronto si hay algo que no les quedó claro. Y el modelo XP o programación extrema, entonces tiene unas características que básicamente encierra varios de los modelos anteriores, ¿sí? Entonces este es un enfoque que básicamente esta metodología es adaptable según la necesidad y requerimiento a implementar. Y el cliente se encuentra involucrado en todas las fases del proceso. Entonces el cliente como que va revisando la parte de levantamiento de requisitos, de análisis, se van haciendo pruebas unitarias de cada una de las fases, de cada uno de los módulos, se va trabajando junto al cliente, se van haciendo correcciones de una vez, en cada módulo voy haciendo correcciones, reestructurando código, de manera que al final, pues el producto, a pesar de que se va a demorar mucho, va a estar completamente súper validado tanto por el cliente como por el equipo de desarrollo de software. ¿Hasta acá cómo vamos? Acá estamos explicando es lo que es ingeniería de requisitos y comenzamos con el ciclo de vida de un software, el cual tiene unas fases y unos modelos. Hablamos que las fases del ciclo de vida de un software son planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Súper claro que tengamos esto porque siempre durante toda nuestra carrera, nuestro desarrollo va a estar enmarcado por fases. Y tengo que tener súper claro cuál fase es en la que me encuentro, cuáles son los objetivos de la fase y cuáles son los entregables, para que cuando estén trabajando en una empresa de desarrollo
Ustedes van a trabajar y a veces se hacen equipos y cada equipo trabaja en una fase diferente o trabaja en un entregable diferente de cada fase. La fase de planificación tiene varios entregables. Y por ejemplo, se hacen equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo va a entregar un entregable diferente. De manera que cuando todo el proyecto se una, todo debe cumplir un solo objetivo. Hasta acá nos queda claro fases, paradigmas y qué es ingeniería de requisitos. Instructora, en cuanto a los entregables, no lo tengo muy claro y los paradigmas. Los entregables de cada una de las fases, acá están. Los entregables de cada una de las fases van a ser los materiales, los documentos o el código que usted debe entregar, ¿sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, haciendo con el ejemplo que nos daba ahorita Arlex del inventario. Él ahorita estamos en la fase de levantamiento de requisitos. ¿Cuáles son los entregables? Él tiene que entregar un mapa de procesos del desarrollo a construir y debía entregar además una identificación de procesos organizacionales, es decir, a qué se dedica la empresa, cuáles son los roles que intervienen, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los productos que se van a elaborar en esa empresa. Eso es un entregable, un documento, un software, un código, eso es un entregable. Y las fases son lo que le indicaba, por ejemplo, la planificación del proyecto, el análisis de ese proyecto, luego comenzamos a diseñar y a construir el código, luego lo implementamos, luego hacemos pruebas de funcionamiento. Esas son las fases. Y tenemos unos paradigmas en los modelos de ciclo de vida de un software. ¿Y qué es un paradigma? Es una metodología entre el cliente y la empresa desarrolladora. ¿Sí? Entonces, entre el cliente y nosotros. Y utilizamos unos ciclos de vida o unas metodologías para plasmar cada una de las etapas o fases y la documentación necesaria en cada fase, ¿sí? Entonces tenemos unos paradigmas tradicionales orientados a objetos y tenemos unos paradigmas de modelo en cascada. Esto es lo que utiliza una empresa de desarrollo de software. Una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, si adquiere el modelo, trabaja con el paradigma del modelo en cascada. Este modelo me determina un modelo o una metodología, es lo que yo utilizo para el desarrollo de un proyecto. Son como los paso a paso que yo sigo en un proyecto, ¿sí? Entonces, yo les decía, este modelo en cascada es como el que nosotros estamos usando actualmente. Nosotros ahorita estamos en el levantamiento de requisitos y no vamos a pasar a diseñar hasta que no tengamos todos los requisitos completos. Y no vamos a empezar a codificar hasta que no tengamos un diseño completo, ¿cierto? Esto es un modelo, una metodología en la que me da como un paso a seguir. Pero hay otras metodologías que usan las empresas y que seguramente cuando ustedes comiencen a trabajar se van a encontrar con que hay metodologías como orientada a objetos, por ejemplo, la orientada a objetos, esta, que la utilizan muchas empresas y que ellas reutilizan código para otros proyectos, porque hacen una creación de clases y con ese análisis y con ese diseño reutilizan ese código en otros proyectos. Entonces, eso es un paradigma y un modelo y una fase. ¿Ahora sí nos queda más claro?
Sí, señora, gracias. Listo. Teniendo en cuenta que en el análisis y desarrollo de software se trabaja por fases, y ya vimos por qué se trabaja por fases. La primera fase es la de definición de requisitos. Y este entregable se llama ingeniería de requisitos. En esta fase o ciclo de vida del software, también llamada fase de análisis, se recopila la información y se formulan los requisitos del cliente y la verificación de las posibles restricciones o posibles problemas que se vayan a presentar en ese desarrollo de software, ¿sí? Entonces, esta es una fase esencial debido a que si acá no hacemos un levantamiento de requisitos completo, cuando comencemos a desarrollar código o se lo entreguemos al cliente, pues nos vamos a dar cuenta que si no lo hicimos completo, van a faltar ítems. Y si faltan, pues el cliente me va a decir, por ejemplo, Arles hizo un muy buen inventario y una muy buena base de datos, ¿sí? Excelente base de datos, ingresa productos, saca productos y los va descontando del inventario. Pero vamos a suponer que a Arlex se le olvidó hacer un módulo de verificación o hacer un módulo de validación de usuarios. Y cualquier persona puede ingresar y sacar productos. Y Arlex dejó el software en la empresa. Ah, no, como es el software de mi familia, yo no le voy a hacer una validación de usuario. O sea, la dejo abierta para que ingrese cualquier persona. ¿Qué podría pasar con ese software? ¿Qué podría pasar en esa empresa? Si no hay una restricción de usuarios en ese inventario, ¿qué podría pasar? ¿Qué creen ustedes? Sería Se como daña el que cualquier inventario. persona, información. Cualquier para persona, hacer movimientos en el inventario. cualquier persona va a hacer cambios en el inventario, ¿cierto? Y el software está muy bien hecho, pero el dueño de la empresa o el papá de Arlex o el familiar le va a decir, bueno, Arlex, yo necesito saber acá una salida de elementos el día de ayer a las 2 de la mañana. Necesitamos saber quién fue. Pero resulta de que él no le hizo validación de usuario, no le hizo control de seguridad de ingreso. ¿Cómo va a saber quién fue? No sé, no lo hice. No lo hizo porque en la fase de análisis, en esta en la que estamos, él no lo pensó, ¿cierto? Entonces, cuando se fue al diseño y al desarrollo, no lo hizo. Por eso esta fase es muy importante que comiencen a pensar y tienen todo el mes de diciembre y hasta enero para que piensen y definan muy bien cuál es ese alcance del proyecto y hagan una identificación clara del negocio, de la toma de requerimientos, el estudio del proceso de negocio, qué es lo que quiero que ese desarrollo haga. Y me adelante y defina cuáles son las restricciones que debe tener ese software. ¿Cuáles son esas restricciones? Para no tener inconvenientes el día de mañana. Y para cada fase debo definir un cronograma. Siempre hay que definir un cronograma con fechas. En esta fase de definición de requisitos, ¿cuánto tiempo me voy a gastar? Vamos a ver qué es Instructora, perdón. Señor, adelante. En este paso, pues que usted dice lo de cualquier persona podría entrar a lo del inventario. Allí es importante definir los roles. Ahí, por ejemplo, podría ser un rol de administración, administrador. Un rol de administrador y otro rol que va a ser el que ingresa datos al inventario. Recordemos que todo software, el rol del administrador es la persona que puede cambiar la estructura de todo el software, ¿sí? Y ese rol es importante que siempre me quede cerrado, es decir,
solo el gerente de la empresa puede tener ese rol. Y un profesional de sistemas, solamente ese es el rol administrador. Ya el resto de roles es el rol, por ejemplo, si tienen 3 empleados, es importante definir cuántos empleados tienen, cuántas personas le meten la mano al inventario, ¿cierto? ¿Cuántas personas van a interactuar en ese inventario, tanto ingresando como sacando productos? Si tienen 3 empleados que pueden estar ingresando productos, es mejor que cada uno tenga un rol diferente, ¿sí? Entonces, rol 1 de Pablito Pérez, ingreso al inventario. Rol 2 de Pepita Pérez, ingreso del inventario. ¿Por qué? Porque cuando se hace un sistema de seguridad de validación, yo puedo saber si fue Pepito, Pablito o Marita la que ingresó, a qué horas ingresó y qué cambios realizó. Pero el rol de administrador siempre va a ser el rol de superusuario y ese superusuario va a ser un rol aparte, que es el que hace todos los parámetros del software, el que puede configurar. Después de ese rol, ya es que vienen los roles de invitados. Si fuera una empresa que no solo tuviera inventario, sino ventas, entonces habría que tener un rol para las personas de inventarios, no importa las que sean. Otro rol para las personas de ventas. Otro rol para el contador, porque ese inventario ingresa y saca productos. Me imagino que esos productos tienen unos precios. Y me imagino que debe haber un contador que necesita saber cuánto en dinero hay de producción este mes, cuánto ingresó y cuánto salió, ¿cierto? Hay otro rol que va a tener acceso solo al tema de números, de cantidades. ¿Sí? Por eso es que hay que definir los roles. Parece una empresa pequeña, pero si si la empieza a analizar, puede ser amplia. ¿Listo? Sí, señora. Vamos a ver qué es un requisito y cuál es la importancia de un requisito. Entonces, los requisitos, que son los que se dan dentro del ciclo de vida de un software, son los que me definen el alcance del trabajo. Entonces se definen las estrategias de desarrollo, los riesgos, la toma de decisiones del negocio, la viabilidad del negocio o del proyecto en este caso, el sistema y la arquitectura con la que se va a desarrollar. Es la que indica el equipo del proyecto, los usuarios que se requieren, y es la que me define el éxito o el fracaso de un proyecto. Esos son los requisitos. Entonces, los requisitos deben ser necesarios cuando yo estoy levantando un requisito. Recordemos que un requisito es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema. En nuestro caso, un requisito es lo que nuestro software necesita cumplir para cumplir la expectativa de nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, todo eso que nuestro software necesita hacer. Empezar a analizar en ese software de inventario cuáles son los requisitos. Mi software, ¿qué necesita? Y esos requisitos deben ser necesarios. ¿Sí? Debe resolver la pregunta, ¿qué sería lo peor de no incluirlo? Como lo que hablábamos ahorita. ¿Qué sería lo peor de no incluir roles en ese software que cualquier persona pueda ingresar? Y recuerden que para ingresar debe haber un registro y para un registro, pues todo debe quedar almacenado en una base de datos, ¿cierto? Entonces se registra en el software que haga almacenado en la base de datos y automáticamente comienza a hacerse una validación de que cada vez que esa persona ingrese, se almacene la hora a la que ingresó, qué actividades realizó y desde qué lugar, que almacene la dirección IP desde donde se conectó, ¿cierto? Para saber si esa persona está manipulando el software dentro de la empresa o si lo está haciendo desde su casa.
Entonces empezamos a hacer un análisis de los requisitos y empezamos a preguntarnos qué sería lo peor de no incluir esos aspectos de seguridad dentro de ese software. Debe ser completo, debe ser detallado y completo ese requisito, debe ser consistente, debe ser correcto, debe ser factible, ¿sí? O sea, que no sea una cosa loca que yo no puedo cumplir, que sea una cosa factible, que se pueda cumplir, que tenga un presupuesto y que tenga un calendario. Debe ser modificable, yo puedo modificar ese requisito. Entonces, a esos roles yo les puedo dar más permisos, si es que la persona no solo ingresa productos, sino también es el mismo contador, pues yo le puedo dar permisos para ingresar al módulo de contabilidad, ¿cierto? Entonces debe ser modificable. Ese requisito debe ser priorizado, verificable, rastreable y muy claro. Esos son los aspectos que debe cumplir un requisito. Los requerimientos se pueden definir de distintas formas. Entonces, básicamente hay una clasificación de requisitos que pueden ser, o de requerimientos que pueden ser requerimientos de usuario, requerimientos de sistema, requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, esos requerimientos de usuario son las declaraciones en el lenguaje natural de los servicios que ese usuario está esperando de nuestro software, ¿cierto? Lo que ese usuario necesita. Requerimientos de sistema básicamente se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, esos requisitos de sistema es el detalle de las funciones y de los servicios de nuestro software, que sea operativo. Y pueden ser funcionales y no funcionales. Entonces, los funcionales es todo lo que mi software hace. Entonces, el software de inventario ingresa productos. Sí, ese es un requisito funcional. El software de inventario tiene para registrar usuarios. Sí, ese es un requisito funcional. Funciona. Yo ingreso usuarios y funciona. Los registro y funciona. Quedan en una base de datos. Funciona. Mi usuario lo ve, lo prueba y funciona de manera correcta. Y hay unos no funcionales como, por ejemplo, mi software está creado con el lenguaje de programación de Java. Eso es no funcional. A mi cliente no le interesa si yo hice la base de datos en MySQL, en Postgres, si la hice en Excel, si la hice en Access. A él no le interesa, ¿cierto? ¿En qué la hice? A él qué le interesa que funcione. No le interesa si yo utilicé Python, si yo utilicé PHP, si yo utilicé Java. No sé, el lenguaje de programación que a ustedes se les ocurra, a él no le interesa. Eso es no funcional. Ese lenguaje de programación, esas consultas, esas bases de datos, todo eso es no funcional. Y funcional es que cada uno de los servicios que mi software está diciendo que está ofreciendo realmente funcione. ¿Listo? Esas son las clasificaciones de requisitos. De requisitos de usuario, de sistema, funcionales y no funcionales. Entonces nos queda claro hasta acá qué es un requisito, qué es ingeniería de requisitos, primero que todo. ¿Qué es ingeniería de requisitos? ¿Qué es un requisito? ¿Cuál es la clasificación de los requisitos? Todo esto que les estoy dando es que tomen nota para que hagan su mapa mental. Primero, ¿qué es ingeniería de requisitos? ¿Qué es un requisito? ¿Cuál es la clasificación? ¿Qué es el ciclo de vida de un software? ¿Cuáles son las fases? ¿Y cuáles son los paradigmas de los modelos de ciclo de vida? Esos son los conceptos que hay que tener claros para la elaboración del mapa mental. Preguntas.
preguntas. Demasiada información, aunque eso fue un solo tema, ¿no? Y de igual forma, esto que les acabé de explicar está en el contenido del curso, donde ustedes van a poder leer y van a poder ir desarrollando su mapa mental, teniendo en cuenta que un mapa mental, como ya se los había explicado, es un diagrama usado para representar con palabras, con ideas, la estructura de un concepto y que se lee en la dirección de las manecillas del reloj. Hay diferentes software o aplicaciones para elaborar mapas mentales. No olviden que lo hacen con las normas APA, suben un documento en PDF con el link de donde lo elaboraron y el pantallazo o la imagen, ¿sí? Entonces ese mapa mental debe ser sobre ingeniería de requisitos. Este mapa de procesos, que puede ser que es un diagrama de flujo, de hecho, es un diagrama de flujo de los procesos del software a construir. Esta evidencia de identificación de procesos organizacionales es el concepto, la teoría de qué son identificación de procesos organizacionales, pero además es la identificación de los procesos organizacionales de la empresa con la que ustedes van a trabajar. La misión, la visión, los roles que intervienen, el organigrama de esa empresa. Y la primera evidencia es una infografía sobre metodologías de desarrollo de software. Estas son las 4 evidencias que deben entregar a más tardar mañana para podérselas evaluar antes del 16. Pero les repito, si no les alcanza el tiempo, lo pueden hacer antes del 10 de enero, teniendo en cuenta que en esas fechas vamos a estar en receso académico. Esta grabación voy a intentar subirla de una vez. Ahorita tan pronto termine, la subo de una vez para que pronto la miren y con calmita puedan desarrollar cada una de las evidencias. Esta va a ser nuestra última sesión temática. Va a haber una nueva sesión. Voy a estar conectada jueves y viernes, una horita, de 3 a 4 o de 4 a 5, para las dudas y las inquietudes que tengan referente del tema de cualquiera de las evidencias que necesiten desarrollar. ¿Sí? Entonces voy a estar aquí conectada, evaluándoles, revisándoles, pero si tienen alguna duda me la comentan. Entonces, basados en eso, pues esta ya es nuestra última sesión temática del año 2022. ¿Tienen alguna inquietud? No, señora. No, señora. Muy claro, muchas Bueno. gracias. Entonces, muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí presentes. Si no nos volvemos a encontrar. Señor. ¿Puedes repetir, por favor, cuáles son las que se entregan hasta mañana? Las que se entregan son la infografía de metodologías de desarrollo de software, la identificación de procesos organizacionales, el mapa de proceso de software a construir y el mapa mental de ingeniería de requisitos. Cada evidencia es de máximo 2 hojas, ¿sí? No son evidencias tan grandes. Son máximo 2 hojitas que deben entregar. Ok, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Entonces, si no nos encontramos mañana o pasado mañana, porque pues ya mañana y pasado mañana es solo atención de dudas, les deseo a todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que descansen, que sigan trabajando en su proyecto de formación, que lean el material, que no se desanimen, que de pronto si hay conceptos que les parecen enredados, todo esto va a tener sentido en la medida en la que vayan haciendo las evidencias, ¿sí? Entonces, no se preocupen, vamos todos paso a paso, si no alcanzan a entregar las evidencias, lo hacen en la primera semana de enero sin ningún inconveniente. Entonces, muchas gracias por haber estado acá en esta tarde y les deseo a todos unas felices fiestas. Jefferson, ¿quería decirme algo?